Mi familia organizó una reunión para reconectar, pero en realidad querían convencerme de dejar a mi esposa por alguien que ellos preferían. Así que me fui. Soy un hombre de 34 años que creció en un pequeño pueblo en Texas donde todo el mundo conocía la vida de los demás. Era ese tipo de lugar donde la gente todavía se sentaba en los porches a conversar y donde las reuniones de la comunidad los domingos eran el evento más esperado de la semana. Crecer ahí tuvo sus ventajas y desventajas. Aunque me dio una infancia estable y rodeada de tradición, también significó que mis padres tuvieran expectativas muy rígidas sobre lo que debía hacer con mi vida. Mi familia tenía un rancho desde hace generaciones. Mi padre esperaba que, al igual que mi hermano mayor, yo tomara las riendas del negocio algún día. Pero desde muy pequeño, supe que el rancho no era para mí. No es que odiara la vida en el campo, pero sentía que el mundo fuera de aquel pequeño pueblo tenía mucho más que ofrecerme. Desde que tuve mi primera cámara, supe que quería contar historias a través de la fotografía. Sin embargo, cuando les hablé a mis padres de mis sueños, su reacción fue predecible. No es un trabajo real. No vas a vivir de eso. No vas a desperdiciar tu futuro con algo tan estúpido. Mi hermano, que era 3 años mayor que yo, siempre fue el hijo perfecto, responsable, trabajador, jamás cuestionó el camino que mis padres le impusieron. Él sí se quedó en el rancho, trabajando codo a codo con mi padre desde que terminó la escuela. En muchos sentidos, era la versión que mis padres querían de mí, y aunque siempre nos llevamos bien, yo sabía que ellos me veían como la decepción. A pesar de la resistencia de mis padres, logré obtener una beca para estudiar en la universidad. Y ahí fue donde mi vida cambió para siempre. Fue en mi segundo año cuando conocí a la mujer que se convertiría en mi esposa. No era la persona que mis padres habrían elegido para mí, y eso quedó claro desde el principio. Nos conocimos en una exposición de fotografía en la universidad. Ella tenía una mirada curiosa, el tipo de persona que podía quedarse horas observando una imagen intentando descifrar su historia. Me acerqué a hablar con ella, y en cuestión de minutos, estábamos inmersos en una conversación sobre arte, viajes y sueños. Desde ese momento, supe que ella era diferente. Cuando comenzamos a salir, me di cuenta de que nuestra conexión iba mucho más allá de los intereses compartidos. Ella tenía una historia de vida complicada. Había sido madre joven, algo que muchos consideraban un terror, pero que para ella había sido una bendición. Su hijo era lo más importante en su vida, y aunque al principio tenía miedo de contarme su historia, cuando lo hizo, mi respeto por ella solo creció. No fue fácil. La sociedad es dura con las mujeres que crían solas a sus hijos, y ella había tenido que lidiar con el juicio de muchas personas. Pero yo nunca la vi como una carga. Al contrario, la admiraba profundamente. Mi amor por ella no solo incluía a la mujer que había conocido, sino también al pequeño ser humano que había traído al mundo. Mis padres, por supuesto, no lo vieron de la misma manera. Cuando se enteraron de que estaba en una relación con una mujer que tenía un hijo, la conversación que tuvimos fue una de las más difíciles de mi vida. Mi madre reaccionó con incredulidad, como si fuera imposible que alguien en mi posición tomara una decisión así. ¿Estás saliendo con una madre soltera? No puedes estar hablando en serio. Ella solo te está usando para que la mantengas. Mi padre fue más directo. Me dijo que si continuaba con ella, me estaba arruinando la vida. Que ningún hombre con sentido común criaría al hijo de otro. Pero yo no los escuché. Con el tiempo, la relación con mis padres se fue enfriando. Mientras yo me esforzaba por construir una vida con la mujer que amaba, ellos se alejaban más y más. Cuando les dije que quería casarme con ella, mi madre prácticamente lloró de la frustración. No puedes hacer esto, te arrepentirás. Mi padre fue aún más cruel. Me dijo que cuando las cosas se pusieran difíciles, cuando yo me diera cuenta del error que había cometido, no debía esperar su ayuda, que si me hundía en esa decisión, lo haría solo. Y así fue como me distancié de mi familia. Después de casarnos, mi esposa y yo construimos una vida estable. Me convertí en fotógrafo profesional y conseguí un trabajo bien pagado que me permitió viajar. Mi esposa tenía su carrera, y juntos logramos comprar nuestra primera casa. Criamos a su hijo como nuestro, sin importar lo que el mundo pensara. Durante años, mi relación con mis padres fue casi inexistente. Mi hermano y yo hablábamos de vez en cuando, pero nunca fue lo mismo. Hasta hace unas semanas, cuando recibí una llamada que lo cambió todo. Era mi hermano. Me dijo que mis padres querían vernos, que querían arreglar las cosas, que después de tanto tiempo, querían intentar reconciliarse. Por un momento, dudé. Sabía lo tercos que eran mis padres.
No era fácil imaginar que, de repente, hubieran cambiado de opinión. Pero una parte de mí quería creer que con los años, con la distancia, habían aprendido a aceptar mi felicidad. Así que accedí. Mi esposa y yo tomamos un vuelo a mi pueblo natal. Dejamos a nuestro hijo con sus abuelos maternos para evitar cualquier incomodidad, pensando que esto era solo un primer paso para sanar viejas heridas. Cuando llegamos al rancho, todo parecía estar en su lugar. Mis padres nos recibieron con sonrisas, mi hermano y su esposa nos abrazaron, y por un momento, pensé que realmente estaban dispuestos a hacer las paces. Hasta que entramos a la casa. Ahí fue cuando vi que no era solo una reunión familiar. Había más gente de la que esperaba. Familiares lejanos, amigos de mis padres, incluso algunos vecinos del pueblo. Y en el centro de todo, estaba una mujer que nunca había visto antes. Mi madre sonrió y la presentó con entusiasmo. Ella era, según mi madre, una joven encantadora que había pasado por momentos difíciles y que necesitaba a alguien en su vida. En el instante en que mi madre presentó a aquella mujer, sentí que algo dentro de mí se rompía. Mi esposa, que hasta ese momento se había mantenido en silencio, giró su rostro hacia mí con una mezcla de confusión y decepción. No necesitaba explicarle nada, los años de rechazo por parte de mi familia hablaban por sí solos. Respiré hondo, intentando contener mi enojo. No quería armar una escena. Después de todo, habíamos venido con la esperanza de que mis padres realmente quisieran arreglar las cosas. Pero ver cómo habían manipulado la situación, cómo habían convertido una supuesta reunión de reconciliación en un intento descarado de separarnos, me revolvía el estómago. La mujer, cuyo nombre apenas había registrado, sonrió incómoda y extendió la mano para saludarme. Por respeto, la estreché rápidamente, pero no hice el menor esfuerzo en entablar conversación. No era su culpa, claramente había sido arrastrada a este desastre sin tener idea de lo que realmente ocurría. Mi madre, con esa voz melosa que usaba cuando intentaba manipularme, comenzó a hablar. Sabemos que los últimos años han sido complicados, cariño, y hemos pensado mucho en lo que es mejor para ti. Yo entrecerré los ojos. ¿Mejor para mí? ¿O mejor para ustedes? Ella pareció ofendida por mi tono, pero continuó, ignorando la incomodidad palpable que flotaba en la habitación. Tu padre y yo solo queremos lo mejor para ti. No queremos verte desperdiciar tu vida en una situación complicada. Una situación complicada. Se refería a mi matrimonio, a mi esposa, a mi hijo. El dolor que sentí en ese momento fue algo que no puedo describir con palabras. No había cambiado nada, ni una sola cosa. No había habido ninguna reflexión, ningún remordimiento, ningún intento genuino de entenderme. Mis padres seguían viendo a mi esposa como una carga, a mi hijo como un obstáculo, y a mí como un niño que aún podía ser corregido. Volví la vista a mi hermano. Él estaba de pie junto a su esposa, ambos con expresiones neutrales. Me di cuenta de que lo sabían. Todo el tiempo lo habían sabido. Y no me habían dicho nada. El enojo se encendió en mi pecho. Así que esta reunión no era para reconciliarnos, solté, cruzándome de brazos. Era solo otro intento de manipularme. Mi padre frunció el ceño y dio un paso al frente. No te pongas a la defensiva. No hay nada malo en explorar otras opciones. Mi esposa apretó mi mano, pero sentí como su pulso se aceleraba. ¿Explorar otras opciones? Repetí, soltando una risa seca. ¿Estás hablando de mi matrimonio como si fuera una elección de menú? Mi madre suspiró, como si yo fuera el irracional en toda esta situación. Solo piénsalo, hijo. Sabemos que crees que amas a esa mujer, pero no es la mejor elección para ti. No tiene la misma educación, la misma crianza. Y encima está atada a un hijo que no es tuyo. En ese momento, sentí que me hervía la sangre. Mi esposa no dijo nada. Se mantuvo firme a mi lado, pero supe que cada palabra la estaba destrozando por dentro. No podía permitirlo. Mi padre tomó la palabra nuevamente. Escucha, no estamos diciendo que dejes a tu esposa hoy. Solo que, si te das una oportunidad de conocer a alguien más, puede que te des cuenta de que hay mejores opciones para ti. Mi mandíbula se tensó. No podía creerlo. Después de todos estos años, después de todo lo que había logrado, después de haber construido una vida con la mujer que amaba, aún pensaban que podían controlarme. ¿Mejor opción? Mi voz sonó más baja, más peligrosa. Ustedes jamás han tratado de conocer a mi esposa, ni una sola vez han intentado entender mi vida. Y ahora me piden que la cambie, como si fuera desechable. Mi madre volvió a intervenir, con esa falsa dulzura en la voz. No es personal, cariño. Solo queremos que seas feliz.
Yo soy feliz, respondí sin titubear. Y si ustedes no pueden aceptar eso, entonces este fue un error. El silencio se hizo en la habitación. Mi esposa, aún de pie a mi lado, apretó suavemente mi brazo. Tal vez deberíamos irnos. Lo dijo en voz baja, pero lo suficiente para que todos la escucharan. Y fue ahí donde mi madre explotó. ¿Ves lo que te ha hecho?, dijo, señalando a mi esposa con desprecio. Te ha alejado de tu familia. El cinismo me hizo reír. No, mamá. Ustedes me alejaron. Mi padre dio un paso más cerca, su rostro rojo de frustración. No seas dramático. Estamos intentando ayudarte. Negué con la cabeza. Si realmente quisieran ayudarme, habrían tratado de conocer a mi esposa en vez de conspirar para que la deje. Mi hermano, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente habló. No tienes que reaccionar así, dijo con calma. No es un ataque. Solo, queremos que consideres otras posibilidades. Mis ojos se encontraron con los suyos, y por primera vez en mi vida, vi la realidad. No era solo mis padres, era mi hermano también. Toda mi familia había decidido, sin mi consentimiento, que mi matrimonio no valía la pena, que mi esposa no era suficiente, que mi hijo nunca sería realmente mi hijo. Y en ese instante, supe que no había nada más que decir. Me giré hacia mi esposa, tomé su mano y sin siquiera despedirme, nos dirigimos a la puerta. ¿A dónde crees que vas? La voz de mi madre sonó detrás de mí. No me molesté en voltear. A casa. Escuché el ruido de sillas moviéndose, murmullos incómodos de los invitados, y pasos apresurados detrás de mí. Pero no me detuve. Salimos de la casa sin mirar atrás. El aire de la noche era frío, pero la presión en mi pecho era aún más sofocante. Mi esposa y yo caminamos hasta el auto en silencio, escuchando solamente el crujir de la grava bajo nuestros pies y las voces apagadas de los invitados en el interior de la casa. Mis manos temblaban mientras sacaba las llaves del bolsillo. No era miedo. No era tristeza. Era furia. Una furia que había estado contenida durante años, alimentada por cada comentario hiriente, cada desprecio, cada mirada de desaprobación de mi familia. Me subí al auto y encendí el motor. Mi esposa se acomodó en el asiento del copiloto, con la vista fija en sus manos. ¿Estás bien?, pregunté, sin apartar la vista del volante. Ella dejó escapar un suspiro largo y pesado. Sabía que no les gustaba nuestra relación, murmuró, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Tragué saliva, sintiendo como la rabia volvía a subir por mi garganta. Yo tampoco. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Mi familia no solo me había mentido al decir que querían reconciliarse, sino que habían armado todo un plan para tratar de reemplazar a mi esposa, como si fuera una prenda vieja, algo que podían desechar y sustituir con algo mejor. Me costaba creerlo. La traición me carcomía el pecho, más intensa que cualquier otra decepción que hubiera sentido en mi vida. Durante años, había intentado mantener alguna conexión con ellos. Les había dado el beneficio de la duda, incluso cuando no lo merecían. Pero esta vez se habían asegurado de quemar todos los puentes. Mi esposa me miró con preocupación. ¿Qué hacemos ahora? Respiré hondo. Nos vamos. Ella asintió y miró por la ventana, como si estuviera intentando procesar todo lo ocurrido. Pero justo cuando iba a poner el auto en marcha, vi una sombra moverse en el espejo retrovisor. Alguien venía hacia nosotros. Suspiré con frustración y bajé la ventanilla. Era mi hermano. Se detuvo junto a la puerta del conductor, con las manos en los bolsillos y una expresión incómoda en el rostro. No tienes que irte así, dijo, como si todo esto fuera un simple malentendido. Lo miré, sintiendo como mi paciencia se evaporaba. ¿Así como? ¿Molesto porque toda mi familia intentó organizarme un matrimonio arreglado detrás de mi esposa? Mi hermano bajó la mirada por un momento antes de soltar un suspiro. Mira, sé que esto se salió de control, pero no puedes negar que ellos solo quieren lo mejor para ti. Solté una risa amarga. ¿Lo mejor para mí? ¿O lo que ellos creen que es lo mejor para ellos? Él apretó los labios, pero no respondió. Tú sabías, ¿verdad? Lo acusé, entrecerrando los ojos. Mi hermano tragó saliva, pero no intentó negarlo. Mamá y papá me contaron su idea hace unas semanas. Yo no dije nada porque no quería estar en medio de todo esto. Mi estómago se revolvió. No querías estar en medio, pero tampoco me advertiste, espeté. Dejaste que trajera a mi esposa aquí sin saber lo que estaban planeando. Mi hermano exhaló con frustración. Solo pensé que si venías y escuchabas, tal vez entenderías su punto de vista.
Eso fue lo que me hizo perder los estribos. Abrí la puerta del auto y bajé de golpe, acercándome a él hasta quedar a pocos centímetros de su rostro. ¿Su punto de vista? Mi voz salió baja, peligrosa. ¿Quieres que entienda cómo creen que mi esposa es inferior? ¿Cómo piensan que mi hijo no es lo suficientemente mío? Mi hermano desvió la mirada. No es así. Si lo es, afirmé, con la mandíbula tensa. Y si realmente crees que hay algo que pueda justificar esto, entonces no eres mejor que ellos. Por primera vez, vi algo parecido a vergüenza en su rostro. Pero ya era tarde. Me subí de nuevo al auto y cerré la puerta con un golpe seco. No vuelvas a llamarme, solté antes de encender el motor. Mi hermano se quedó en su lugar mientras el auto se alejaba. Lo vi por el espejo retrovisor, parado ahí con las manos en los bolsillos, como si estuviera procesando lo que acababa de pasar. El viaje de regreso fue silencioso. El motor del auto zumbaba suavemente, pero la tensión en el aire era insoportable. Mi esposa miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos, mientras yo mantenía ambas manos firmes en el volante, sintiendo que, si aflojaba el agarre, todo el coraje que contenía se desbordaría. Cada milla que nos alejaba de la casa de mis padres me hacía respirar un poco mejor. Pero el peso en mi pecho aún no desaparecía. Finalmente, mi esposa rompió el silencio. ¿Cómo te sientes? La pregunta era simple, pero no tenía una respuesta fácil. ¿Cómo me sentía? ¿Traicionado? ¿Enojado? ¿Liberado? Ni siquiera lo sabía con certeza. No lo sé, admití después de un largo suspiro. Es como si toda mi vida hubiera esperado que, de alguna forma, ellos cambiaran. Que un día despertaran y se dieran cuenta de que estaban equivocados. Mi esposa asintió lentamente. Pero no lo hicieron. No, no lo hicieron, murmuré, sintiendo una punzada en el pecho. Y creo que ya es hora de aceptar que nunca lo harán. Ella volteó a verme, con esos ojos llenos de compasión que siempre había admirado en ella. No tienes que cargar con esto solo. Sentí mi garganta cerrarse un poco. Desde el principio, ella nunca me había pedido que eligiera entre ella y mi familia. Siempre había esperado que, algún día, mis padres aceptaran nuestra relación, que entendieran que nuestra vida juntos no era un error. Pero ahora, viendo cómo sus manos estaban entrelazadas sobre su regazo, como si intentara contener su propio dolor, me di cuenta de lo mucho que le había dolido todo esto también. Lo siento, murmuré. Ella frunció el ceño. ¿Por qué te disculpas? Porque nunca debiste pasar por esto. Porque ellos nunca debieron hacerte sentir que no era suficiente. Mi esposa suspiró y tomó mi mano sobre la palanca de cambio. No es tu culpa, susurró. Y no es mía tampoco. Ellos eligieron ser así. Asentí, pero las palabras no aliviaron del todo el dolor. Sabía que tenía razón. Sabía que no podía obligar a mis padres a cambiar. Pero también sabía que una parte de mí, por más pequeña que fuera, había esperado que esta vez fuera diferente. Y no lo fue. Cuando llegamos al aeropuerto, recogimos nuestras maletas y nos dirigimos a la terminal. Todavía faltaban unas horas para nuestro vuelo, así que encontramos un rincón apartado en la sala de espera. Mi esposa se recostó en mi hombro, y yo cerré los ojos por un momento, intentando procesar todo lo que había pasado. Entonces, mi teléfono vibró. Lo saqué del bolsillo y miré la pantalla. Era un mensaje de mi hermano. No tenías que reaccionar así. Mamá está llorando y dice que la lastimaste con tus palabras. No podemos arreglar esto si sigues alejándote. Piensa en la familia. Una carcajada seca escapó de mis labios. ¿En serio? Después de todo lo que pasó, ¿seguían haciendo esto? No, lo siento. No nos equivocamos. Solo más manipulación, más culpa. Como si yo fuera el problema por haberme defendido. Borré el mensaje sin responder. Ni siquiera me molesté en bloquearlo. No quería gastar más energía en esto. Me recosté en el asiento y respiré hondo. ¿Todo bien? Preguntó mi esposa, notando mi expresión. Mi hermano, resumí, intentando hacerme sentir culpable. Ella asintió, como si ya lo hubiera esperado. ¿Vas a responderle? Negué con la cabeza. No, porque ya no tenía sentido. Porque nada de lo que dijera cambiaría las cosas. Porque mi familia ya había tomado su decisión. Y yo también. Nuestro vuelo de regreso fue tranquilo, pero una parte de mí sintió que estaba dejando algo atrás. No algo físico, sino una carga que había estado sobre mis hombros durante años. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida sin la sombra de mis padres dictando mis decisiones. Cuando llegamos a casa, la sensación de alivio fue inmediata. Era tarde,
pero aún encontramos a mi hijo despierto, jugando con sus abuelos maternos. Cuando nos vio, corrió hacia nosotros con una sonrisa enorme en su rostro. Papá. Mamá. Lo levanté en brazos y lo abracé con más fuerza de la habitual. Él rió, sin notar la tristeza en mis ojos, y eso solo me hizo abrazarlo más fuerte. Mi suegra notó mi expresión y le dijo a su esposo que era hora de irse a casa. Después de despedirse, salieron, dejándonos solos en nuestra pequeña casa, en nuestra pequeña burbuja de paz. Mi esposa me miró con una expresión suave. Estamos en casa. Asentí, mirando a nuestro hijo, que se acomodaba en el sofá con su peluche favorito. Sí. Y por primera vez en años, lo sentí de verdad. Aquí era donde pertenecía. Aquí estaba mi verdadera familia. No necesitaba la aprobación de nadie más. No necesitaba la validación de mis padres. Lo único que importaba estaba justo frente a mí. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera mi propia familia, me hiciera dudar de ello otra vez. A la mañana siguiente, desperté con la decisión firme en mi mente. Iba a cortar lazos. Definitivamente. No más intentos de reconciliación. No más llamadas incómodas. No más culpa. Abrí mi teléfono, y sin pensarlo demasiado, eliminé el grupo familiar. Después, bloqueé a mis padres. Y finalmente, a mi hermano. Sentí un nudo en el pecho mientras lo hacía, pero al mismo tiempo, también sentí algo más. Paz. Cuando me levanté, encontré a mi esposa en la cocina, preparando el desayuno mientras nuestro hijo jugaba con su tren de juguete en la sala. Ella me miró y sonrió. Buenos días. Me acerqué, la abracé por la cintura y apoyé mi frente contra su hombro. Buenos días, murmuré. Ella se giró y me miró con curiosidad. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Ella me estudió por un momento y luego tomó mi rostro entre sus manos. Lo que pasó con tu familia. La interrumpí antes de que pudiera terminar. Ellos tomaron su decisión, dije con calma. Y yo también. Mi esposa no preguntó más, solo asintió y me abrazó. Nos quedamos así por un momento, en silencio, respirando juntos. Y en ese instante, supe que todo iba a estar bien. Pasaron los días y el peso en mi pecho comenzó a disiparse poco a poco. No había más llamadas, no había más mensajes tratando de hacerme sentir culpable, y lo más importante, no había más expectativas que cumplir. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Pero la paz no duró mucho. Una tarde, mientras estaba en mi oficina editando unas fotos para un cliente, mi teléfono sonó. Al ver la pantalla, sentí un nudo formarse en mi estómago. Era un número desconocido, pero sabía perfectamente quién era. Contesté con un suspiro. ¿Qué quieres, mamá? Su voz sonó sorprendida, como si realmente pensara que no sabría que era ella. Hijo, hemos estado tratando de comunicarnos contigo. ¿Por qué nos bloqueaste? Solté una risa seca. ¿En serio me estás preguntando eso? Solo queremos hablar, dijo con un tono afectado, como si yo fuera el villano de la historia. No entiendo por qué estás actuando de esta manera. Apreté la mandíbula y cerré los ojos por un momento, tratando de no perder la calma. Estoy actuando así porque ustedes me trataron como si mi matrimonio fuera un error que debían corregir. Porque me hicieron perder el tiempo diciéndome que querían arreglar las cosas cuando, en realidad, querían arruinar mi vida. No es así. Si lo es, la interrumpí. No quiero discutir esto otra vez. Ya tomé mi decisión. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿De verdad piensas dejar a tu familia por ella? Su tono era frío, cortante. No estoy dejando a mi familia. Estoy dejando a ustedes. Escuché su respiración entrecortada, como si no pudiera creer lo que acababa de decirle. Estás siendo injusto, susurró. Nos estás lastimando con esto. No, mamá. Ustedes se lastimaron solos. Otro silencio. Después, su voz cambió. Se volvió más dura, más calculadora. Si sigues con esto, no esperes recibir nada cuando ya no estemos, amenazó. Y ahí estaba. La última carta bajo la manga. El dinero. No me sorprendió. Desde que era niño, mi madre había usado el dinero como una forma de control. Era su manera de mantenernos bajo su ala, de asegurarse de que hiciéramos lo que ella quería. Pero ya no era un niño. No me importa tu dinero, dije con voz firme. No lo quiero. No seas tonto. Me reí. Lo que es tonto es pensar que aún pueden manipularme con eso. Alan no tendría problema en recibirlo. Ahí estaba el golpe final. La comparación con mi hermano. El hijo que sí siguió las reglas. Pero lo único que sentí fue alivio. Entonces que se lo den a Alan, dije sin dudar.
No me interesa nada que venga de ustedes. Ella dejó escapar un jadeo de indignación, pero antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Y esta vez, en lugar de sentirme mal, me sentí bien. Más ligero. Más fuerte. Más seguro de mi decisión. Apagué mi teléfono por un rato y me recosté en el sofá de mi oficina, mirando el techo. Esto era lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Esa noche, cuando llegué a casa, mi esposa me recibió con una sonrisa, pero notó de inmediato que algo había pasado. ¿Estás bien?, preguntó mientras se acomodaba junto a mí en el sofá. Asentí lentamente. Mi madre me llamó. Sus cejas se fruncieron de inmediato. ¿Y qué quería? Lo de siempre. Hacerme sentir culpable, manipularme, y cuando no funcionó, amenazarme con desheredarme. Ella dejó escapar un suspiro y me tomó la mano. ¿Cómo te sientes? Pensé en ello por un momento. Bien, admití con una pequeña sonrisa. Mejor de lo que pensé que me sentiría. Mi esposa me observó en silencio, como si estuviera asegurándose de que realmente lo decía en serio. ¿Seguro? Asentí. Sí. Ella sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. Me alegra. Nos quedamos así por un rato, simplemente disfrutando de la paz de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra vida sin la sombra de mis padres. Y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Los días pasaron, y aunque mis padres dejaron de intentar contactarme directamente, escuché rumores de que estaban diciendo a la familia extendida que yo era un ingrato, que mi esposa me había lavado el cerebro y que habían hecho todo lo posible por ayudarme, pero que yo simplemente los había rechazado. No me importó. Que dijeran lo que quisieran. Yo sabía la verdad. Y la verdad era que nunca había sido más feliz. Unos meses después, tomé la decisión final para cerrar este capítulo de mi vida, legalicé la adopción de mi hijo. No quería que nadie volviera a cuestionar si era realmente mío. Era mi hijo. Siempre lo había sido. Y ahora, ante la ley, también lo sería. El día que firmé los papeles, mi esposa lloró de felicidad. Y en ese momento, supe que no necesitaba nada más en la vida. Pasaron los meses y poco a poco, mi vida sin mi familia de sangre se convirtió en la nueva normalidad. No había más llamadas inesperadas, no había más reuniones tensas, y lo más importante, no había más necesidad de justificar mi felicidad ante nadie. Mi esposa y yo estábamos más unidos que nunca. La adopción de nuestro hijo se había completado oficialmente, y aunque siempre lo había considerado mi hijo en todos los sentidos, saber que ahora, ante la ley, nadie podía cuestionarlo, me llenó de una paz inmensa. Pero, como era de esperarse, mi familia se enteró. Y no lo tomaron bien. Mi hermano fue el primero en llamarme. ¿Así que adoptaste al niño? Su tono estaba lleno de incredulidad, casi como si no pudiera creer que me había atrevido a hacer algo así sin su aprobación. Sí, respondí con tranquilidad, sosteniendo el teléfono con una mano mientras revisaba unas fotos en la computadora con la otra. No puedo creer que hayas hecho esto, exhaló, como si estuviera hablándome de una tragedia. ¿De verdad quieres seguir con este error? Mi mandíbula se tensó. No es un error. Es mi hijo. Mi hermano rió con amargura. No, no lo es. No importa cuántos papeles firmes, nunca lo será. Cerré los ojos por un momento, sintiendo como la ira subía dentro de mí. ¿Sabes qué? No necesito tu opinión. No necesito la opinión de nadie. Eres un idiota, espetó. Y cuando esto se derrumbe sobre ti, no esperes que estemos ahí para ayudarte. Nunca lo he esperado, respondí, con una calma que incluso me sorprendió. Y colgué. No iba a perder más tiempo en esto. No más discusiones. No más intentos de razonar con gente que nunca quiso entenderme. Mi familia era mi esposa y mi hijo. Punto. Las semanas pasaron y mi vida siguió con normalidad. Me enfoqué en mi trabajo, en mi familia y en las cosas que realmente importaban. Pero entonces, mi madre decidió aparecer. Fue un sábado por la mañana cuando sonó el timbre. Mi esposa y yo estábamos en la cocina preparando el desayuno, mientras nuestro hijo jugaba en la sala. Cuando abrí la puerta y la vi ahí de pie, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre el enojo y la desesperación, supe que no iba a ser una conversación fácil. ¿Podemos hablar?, preguntó, su tono más contenido de lo que esperaba. Miré hacia el interior de la casa, asegurándome de que mi esposa estuviera al tanto de lo que estaba pasando. Ella me devolvió la mirada desde la cocina, con la misma expresión cautelosa. 5 minutos, dije, saliendo al porche y cerrando la puerta detrás de mí. Mi madre exhaló con frustración. Hijo, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Haciendo qué?
Pregunté con neutralidad. Actuando como si nosotros fuéramos tus enemigos, soltó, su tono subiendo levemente. Somos tu familia. Solté una risa seca. No, mamá. Son gente que intentó arruinar mi matrimonio y ahora están enojados porque no lo lograron. Solo queríamos lo mejor para ti, insistió. Negué con la cabeza. No, querían lo que era mejor para ustedes. Y cuando no lo consiguieron, intentaron manipularme, hacerme sentir culpable, y ahora están actuando como si yo fuera el problema. ¿Y no lo eres?, replicó ella con dureza. ¿Crees que criar al hijo de otro hombre es lo correcto? Ese fue el momento en el que perdí lo poco que quedaba de mi paciencia. No es el hijo de otro hombre, dije con firmeza. Es mi hijo. Lo ha sido desde el momento en que entró en mi vida. Mi madre chasqueó la lengua, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No tienes idea del error que estás cometiendo. La miré fijamente. El único error fue creer que ustedes algún día aceptarían mi felicidad. Ella me miró en silencio por un momento, como si estuviera buscando algo en mi expresión, alguna señal de duda, alguna rendija por la que pudiera colarse su manipulación. Pero no encontró nada. Finalmente, su rostro se endureció. Bien, dijo en voz baja. Entonces no esperes volver a esta familia. No me sorprendió. De hecho, lo había estado esperando. Pero eso no significaba que no doliera. Mi madre me miró una última vez antes de girarse y bajar las escaleras del porche. Vi cómo subía a su auto y se alejaba sin mirar atrás. Me quedé ahí por un momento, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Había una parte de mí que quería sentirse triste, pero la otra sentía alivio. Solté un suspiro, pasé una mano por mi rostro y volví a entrar a la casa. Mi esposa estaba de pie en la cocina, con una expresión que mezclaba preocupación y expectativa. ¿Cómo te sientes? La miré a nuestro hijo que seguía jugando en el suelo, y me di cuenta de algo. Por primera vez en mi vida, estaba en paz. No porque mi familia me hubiera dado la espalda, sino porque ya no tenía que cargar con la ilusión de que algún día cambiarían. Me acerqué a ella, tomé su rostro entre mis manos y le di un beso en la frente. Mejor que nunca. El silencio después de la partida de mi madre era extraño. No incómodo, no pesado, sino definitivo. Como si, de alguna manera, aquel encuentro hubiera sido el cierre de un ciclo que llevaba años en proceso de terminar. No sentí tristeza. No sentí alivio inmediato. Solo sentí que, por primera vez, no tenía que seguir intentando. No tenía que convencer a nadie de que mi familia era válida. No tenía que demostrar que mi amor por mi esposa y mi hijo era real. Ellos nunca iban a aceptar nuestra vida juntos. Y yo finalmente lo había aceptado. Pasaron las semanas y no hubo más intentos de contacto. Mi hermano dejó de enviarme mensajes pasivo-agresivos. Mi padre no intentó llamarme con su actitud de superioridad. Y mi madre, después de aquel último encuentro, pareció aceptar su propia sentencia. Si no podía controlarme, entonces tampoco me quería en su vida. Yo estaba bien con eso. Pero entonces, un día, alguien más se metió en el asunto. Era un martes cualquiera. Estaba en casa, editando fotos en mi oficina cuando recibí una llamada de un número desconocido. Pensé en ignorarlo, pero algo me dijo que contestara. ¿Hola? Hubo un silencio breve antes de que una voz masculina hablara. Soy tu tío. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. Hacía años que no hablaba con él. Siempre había sido el más neutral en la familia, el tipo de persona que observaba desde las sombras sin meterse demasiado en los problemas de los demás. No esperaba tu llamada, admití, recostándome en la silla. Lo sé, dijo, con su voz profunda y serena. Escuché lo que pasó. Rodé los ojos. ¿De qué versión te enteraste? Escuché un suspiro al otro lado de la línea. La de tu madre. Y también la de algunos primos. Déjame adivinar, según ellos, me volví un ingrato y abandoné a la familia porque mi esposa me lavó el cerebro. Algo así. Solté una risa sin humor. ¿Y cuál es la razón de tu llamada? Quería escucharlo de ti, dijo sin rodeos. Eso me tomó por sorpresa. Estaba acostumbrado a que la gente en mi familia asumiera lo peor de mí sin molestarse en preguntar. Pero aquí estaba él, llamándome directamente para saber mi versión de los hechos. Respiré hondo y le conté todo. Desde la primera vez que mis padres mostraron su rechazo hacia mi esposa, hasta el día en que organizaron la reunión de reconciliación, solo para intentar convencerme de dejarla. Le conté sobre las manipulaciones, las amenazas, y finalmente, como mi madre me había dado el ultimátum. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Finalmente, mi tío habló.
Lo siento, sobrino. Fruncí el ceño. ¿Por qué te disculpas? Porque nunca debió llegar a esto. Porque tu familia nunca debió hacerte elegir entre ellos y la felicidad que construiste. Su respuesta me tomó desprevenido. No esperaba apoyo. No esperaba comprensión. No todos en la familia piensan como ellos, continuó. Y aunque sé que eso no cambia lo que pasó, quería que lo supieras. Por primera vez en mucho tiempo, sentí un nudo en la garganta. Gracias, murmuré. Mi tío suspiró. No sé si esto sirva de algo, pero si alguna vez necesitas algo, si alguna vez quieres hablar, aquí estoy. Era una oferta que jamás pensé recibir, y aunque no estaba seguro de si la tomaría, apreciaba el gesto. Lo tendré en cuenta, respondí. Nos despedimos poco después y colgué el teléfono, sintiéndome extraño. No porque esperara que mi familia volviera a buscarme, sino porque, después de tanto tiempo, alguien en mi círculo familiar finalmente me había escuchado. ¿Y eso? Eso significaba más de lo que quería admitir. Esa noche, cuando me acosté junto a mi esposa, ella notó mi expresión pensativa. ¿En qué piensas? Giré la cabeza y la miré a los ojos. Mi tío me llamó. Ella arqueó una ceja. ¿Para qué? Para decirme que no todos en la familia piensan como mis padres. Su rostro se suavizó. Eso es inesperado. Asentí. Sí. ¿Cómo te sientes al respecto? Pensé en ello por un momento antes de responder. No lo sé, admití. No cambia nada, pero tampoco me deja indiferente. Ella entrelazó sus dedos con los míos y me dio un pequeño apretón. Tal vez solo significa que, incluso cuando la familia de sangre nos falla, hay personas que todavía pueden sorprendernos. Me quedé mirándola, sintiendo una calidez en el pecho. No necesitaba la validación de mi familia, no necesitaba su aprobación. Pero saber que no todos habían comprado la narrativa de mis padres, eso, de alguna forma, hacía que la herida doliera un poco menos. Suspiré y besé la frente de mi esposa. Tal vez tienes razón. Ella sonrió y se acurrucó más cerca de mí. Y mientras cerraba los ojos, supe que, sin importar lo que pasara después, ya había tomado la mejor decisión de mi vida. Porque la felicidad no siempre viene de donde esperamos. Pasaron los meses y, con el tiempo, mi familia dejó de ser un tema recurrente en mi vida. No porque los hubiera olvidado, sino porque dejé de darles espacio en mi mente. El silencio de su parte fue más fuerte que cualquier palabra que pudieran haber dicho. No hubo más intentos de contacto. No hubo disculpas. No hubo reconocimiento del daño que habían causado. Solo vacío. Y en ese vacío, encontré paz. Nuestra vida siguió adelante. Mi hijo creció sano y feliz, sin la sombra de los juicios de mi familia. No tenía idea del drama que se había desatado a su alrededor, y yo quería que siguiera así. No necesitaba saber que hubo personas que alguna vez intentaron negar su valor, que lo vieron como un obstáculo en mi vida en lugar de la bendición que realmente era. Para él, la vida era simple. Yo era su padre. Siempre lo había sido. Y siempre lo sería. Mi carrera en la fotografía continuó floreciendo. Conseguí nuevas oportunidades, viajé a diferentes lugares y, lo más importante, siempre volví a casa con la certeza de que tenía a alguien esperándome. Mi esposa y yo seguimos creciendo juntos. Había algo hermoso en saber que, después de todo lo que habíamos pasado, seguíamos escogiendo el uno al otro cada día. Ella nunca me pidió que renunciara a mi familia. Nunca me exigió que la defendiera. Pero lo hice de todos modos, porque sabía que ella lo valía. Porque sabía que el amor no se trata solo de palabras bonitas o de momentos felices. Se trata de elegir a la otra persona incluso cuando el mundo te dice que no deberías. Pasó casi un año desde la última vez que tuve contacto con mis padres. Fue en una tarde de otoño, mientras estaba en el estudio editando unas fotos, cuando recibí un correo inesperado. Era de mi hermano. No un mensaje largo, solo una línea. Papá está enfermo. No sabemos cuánto tiempo le queda. Lo leí varias veces, sin saber cómo sentirme al respecto. Mi primer instinto fue cerrar la pestaña y seguir con mi día. Pero algo en mi pecho me detuvo. No porque aún tuviera esperanza de reconciliación. No porque quisiera arreglar las cosas, sino porque, a pesar de todo, aún era humano. Esa noche, le conté a mi esposa. Esperaba que me dijera que no valía la pena. Que no tenía sentido volver a involucrarme en algo que ya había decidido dejar atrás. Pero solo me miró y dijo: haz lo que sientas que es correcto para ti. Su apoyo incondicional, como siempre, me recordó por qué la amaba. Pasé la noche pensando en mi respuesta. Y al día siguiente, finalmente la escribí. Lamento escuchar eso. Espero que reciba la atención médica que necesita. Cuídense.
Eso fue todo. Nada más. No una promesa de visitar. No un intento de reavivar lo que ya estaba muerto. Solo una despedida silenciosa. Una que sentí que ya había dado hace mucho tiempo. Los meses pasaron y nunca volví a escuchar de mi hermano. No supe qué pasó con mi padre, y para ser honesto, no sentí la necesidad de averiguarlo. No porque le guardara rencor, sino porque entendí que hay relaciones que no pueden salvarse, que hay lazos que se rompen no por odio, sino por supervivencia, que, a veces, amar a alguien significa dejarlos ir. Un año después, en un día cualquiera, mi esposa y yo estábamos sentados en el parque viendo a nuestro hijo jugar. El sol brillaba suavemente entre los árboles, y la risa de nuestro pequeño llenaba el aire. Ella tomó mi mano y la apretó suavemente. ¿Alguna vez piensas en ellos?, preguntó, sin mirarme. Suspiré, observando cómo nuestro hijo corría entre las hojas caídas, sin preocupaciones en el mundo. A veces, admití. ¿Y te duele? Pensé en ello por un momento antes de responder. Menos de lo que solía doler. Ella sonrió suavemente y apoyó su cabeza en mi hombro. Eso es suficiente. Y tenía razón. No necesitaba un cierre perfecto. No necesitaba respuestas. Solo necesitaba seguir adelante. Y eso era exactamente lo que estaba haciendo. Porque, al final del día, la familia no es solo la sangre con la que naces. Es la gente que elige quedarse. Y yo, después de todo, tenía la mejor familia que podía haber pedido. La familia que escogí.